Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a seguir hoy con el trabajo del miedo. Recuerdan que la semana pasada tuvimos una charla sobre eso. Hoy vamos a trabajar directamente con una técnica. Así que si estás viendo este video y no viste el de la semana pasada, te recomiendo que veas el de la semana pasada primero y luego veas este. Ese es el orden adecuado para hacer este trabajo. Bien, siéntense tranquilos, cómodos, cierren los ojos, busquen estar sin interrupciones y van a empezar a conectarse con su respiración y con su interior, es decir, de la piel hacia adentro, latidos, calor, frío, movimientos de los órganos. El afuera queda afuera, las personas, las noticias, las ideas, los trabajos, todo queda afuera y nosotros nos concentramos en nosotros mismos. Y usamos la respiración para conectarnos cada vez más profundamente con nosotros mismos. Silenciamos lo más que podemos la mente con sus interrupciones, con sus insistencias, con sus persistencias en noticias y en cosas, y nos concentramos en el ahora, en nosotros. Vamos a conectar con ese miedo que elegimos trabajar hoy, pero no con el objeto del miedo. Ejemplo, si tengo miedo a las arañas, no con las arañas, sino con el miedo que le tengo a las arañas, con esa sensación de miedo. La voy a recordar cómo me hace sentir y voy a empezar a darme cuenta cómo me siento yo hacia ese miedo, cómo me pongo con ese miedo, cómo me empiezo a tratar cuando yo tengo ese miedo, cómo me hablo. Si me descalifico, si me reto, si me pongo impaciente, si me pongo intolerante, si me pongo exigente. El tono de voz que uso, el ritmo que uso para hablarme, las palabras que uso para hablarme y cómo me empiezo a sentir. Probablemente empiezo a tener dos problemas, la sensación de miedo primera y la sensación de mi reacción a ese miedo. Trato de registrar ambas sensaciones como dos capas que se van sumando, se van empezando a confundir y llega un punto que no sé cuál de las dos sensaciones es más fuerte. Esa forma de reaccionar hacia el miedo me hace acordar a alguien en particular de mi vida, a mi papá, a mi mamá, a alguna maestra, a alguna amiga, a alguien que fue importante, que influyó mucho en su vida, en mi vida, digamos, en su forma de ser, y yo sin darme cuenta empecé a copiarla o copiarlo. Trato de identificar si ese modo de trato hacia mí mismo tiene un molde previo y cómo se llama ese molde. Y recuerdo, si pude asociar el molde originario, cómo me hacía sentir ese trato, esa persona, en aquel momento, en aquel entonces. Lo miro desde mi edad actual, puedo tener una mirada un poquito más crítica, más exacta. Trato de comparar entonces el aquel entonces y ahora y de registrar si hoy yo me merezco tratarme de la misma manera.
cuando tengo una debilidad, una vulnerabilidad, un espacio desconocido. Porque el miedo es eso, es un espacio desconocido dentro de mí que no sé cómo abordar. Con este registro nuevo, entonces, me pongo a pensar con este miedo, pongo a charlar con este miedo al que primero maltraté, tratando de llegar a un acuerdo que implique qué necesita de mí para tranquilizarse un poco. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer para que viva más tranquilo? Podemos tratar de llegar a 2 o 3 acuerdos básicos, sabiendo que esto es un inicio de conversación y que puede llegar a haber muchas. Pero desde la conversación y el respeto, si no, no hay posibilidad de cambio. Te pido que cuando abras los ojos tomes nota de todo lo que te diste cuenta antes que desaparezca y que si necesitas seguirlo trabajando con profundidad, busques un profesional que te ayude a aprovechar toda esta información para tu mejor bien. Hasta la próxima.